Hola, mi nombre es Ada Cortés y para este proyecto final vamos a resolver una serie de problemas prácticos. Problema número 1. Calcular una medida geométrica. Un arquitecto está diseñando una fuente circular para una plaza. La fuente tiene un radio de 5 metros y está rodeada por un camino circular de 2 metros de ancho. Número 1. Dibuja un esquema de las áreas descritas. En este caso tenemos una fuente circular y un camino que la rodea, entonces el área sería primero el círculo interno que vendría siendo la fuente y el segundo círculo más grande que es el camino. Número 2. Calcule el área total ocupada por la fuente y el camino. Utilizaremos la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Sabemos que el radio de la fuente es igual a 5 metros y que la anchura del camino es igual a 2 metros, es decir que el radio total de toda la figura va a ser de 7 metros. Esta información la vamos a hacer para calcular el área, entonces en este caso el área número 2, que vendrá siendo de toda la construcción, es pi por radio al cuadrado, en este caso 7 al cuadrado, es igual a 153.94 metros cuadrados de medida de la fuente y el camino. Después nos solicita, calcula el área del camino únicamente. Entonces, como ya tenemos la medida de la figura externa, que recordemos es el camino con la figura dentro de la fuente, si queremos saber cuánto es el valor de únicamente el camino, lo único que debemos hacer es restar el valor de la fuente. Entonces, por eso calculamos también el área únicamente de la fuente. En este caso, pi por radio al cuadrado con un radio de 5 es igual a 78.54. Es decir, que el área del camino únicamente es la diferencia de estas dos cantidades. En este caso, la diferencia es un total de 75.39 metros cuadrados. Ese es el área del camino únicamente. Y finalmente, calcula el costo de pavimentar el camino. Si el costo por metro cuadrado es de 50. No sabemos si dólares o pesos, digamos que dólares. Entonces, lo único que vamos a hacer es esta diferencia que ya calculamos, multiplicarlo por 50 es igual a 3.769.92 dólares para pavimentar únicamente el camino. Problema 2. Calcular una función tangente o cotangente. Un arquitecto está diseñando una rampa de acceso para un edificio. La rampa conecta el nivel del suelo con una plataforma que está a 1.5 metros de altura. La rampa tiene un recorrido horizontal de 4 metros. Nos dice que estamos con una rampa, entonces tenemos punto A y punto B, inclinación positiva, y estamos calculando, en este caso sería un triángulo rectángulo, porque se forma un ángulo de 90 grados en la figura. Entonces, tenemos los datos iniciales de que el valor de la altura del punto B aquí viene siendo de 1.5 metros. Y sabemos que el desplazamiento del punto A aquí, llamemos punto C, es igual a 4 metros. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular este ángulo de aquí. Para esto vamos a utilizar la fórmula de tangente que nos dice que vamos a utilizar el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto, como ya dijimos, mide 1.5 metros y el cateto adyacente mide 4 metros. Da un resultado de 0.375. Ahora, este no es el valor del ángulo, es el valor de la tangente del ángulo. Entonces vamos a sacar la tangente inversa del ángulo para poder calcular el valor del ángulo en sí, que tiene un valor de aproximadamente 20.56 grados. Problema 3. Calcular un valor de seno o coseno. En un triángulo equilátero, recordemos que significa que todos sus lados miden lo mismo, se traza una mediana desde uno de los vértices al punto medio del lado opuesto. Entonces tenemos un triángulo equilátero, imaginemos que en ese triángulo todos sus lados miden lo mismo. Y tomaremos uno de los vértices, tomemos el superior por ejemplo, y trazamos una línea desde el centro hasta el final de su cateto opuesto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, sabemos que tenemos un ángulo de 90 grados aquí, y el ángulo que une estas divisiones, el ángulo de aquí, es de 60 grados. La longitud del lado del triángulo es de 10 unidades. Dice, calcula la longitud de la proyección de la mediana sobre el lado adyacente utilizando la función coseno. Entonces, en este caso, para calcular la proyección, vamos a calcular la longitud de la mediana y vamos a multiplicarlo por el coseno del ángulo que ya habíamos calculado con anterioridad. Entonces, para calcular la mediana vamos a seguir esta fórmula, que nos da un resultado de aproximadamente 8.66. Entonces, resta nada más multiplicarlo por el coseno del ángulo de 60. Que nos da igual a 4.33. Problema 4. Identificar ángulos de referencia. Un observador está de pie en un faro y observa dos barcos en el mar.
El barco A está al este del faro y el barco B está al suroeste. El ángulo formado entre la línea imaginaria del barco A y la línea imaginaria hacia el barco B es de 240 medido en sentido horario desde el este. Encuentra el ángulo de referencia del barco B con respecto al eje X. Para este problema contamos con una ilustración que nos muestra más o menos la posición de los barcos, en este caso barco B, barco A y tenemos al observador. Ahora, sabemos dos datos importantes. Primero, que el total de los ángulos de un círculo es igual a 360 grados. Y sabemos que este ángulo de aquí mide 240 grados. Entonces, si hacemos una simple resta, sabemos que el ángulo restante debe de ser forzosamente de 120 grados para completar nuestro círculo completo. Problema 5. Calcular una función tangente o cotangente. Un arquitecto está diseñando un techo inclinado para una casa. El techo tiene una pendiente tal que la proyección horizontal del tramo es de 6 metros y la altura desde la base del techo hasta el punto más alto es de 2 metros. El arquitecto necesita calcular el ángulo de inclinación del techo. Entonces tenemos el techo que tiene una inclinación y tenemos la medida horizontal que es igual a 6 metros y tenemos la medida de la altura que es igual a 2 metros. Entonces vamos a calcular el valor de la cotangente utilizando las medidas del techo. En este caso el cateto adyacente que es igual a 6 lo vamos a dividir por el cateto opuesto que es igual a 2 y obtenemos un resultado de cotangente en 3. Entonces lo único que necesitamos hacer es obtener la función inversa de la cotangente para obtener el valor en grados. Nuestro resultado es de un ángulo de aproximadamente 18.43 grados. Problema 6. Graficar una función de seno o coseno. Un ingeniero de sonido está estudiando las ondas producidas por un altavoz. La onda generada tiene una amplitud de 3 unidades, un periodo de 2 pi segundos y no tiene desplazamiento horizontal ni vertical. La función que describe la onda es y en función de t es igual a 3 el seno del tiempo. Al graficar esta función podemos observar el comportamiento que nos describe el problema. Por ejemplo, tenemos una amplitud máxima de 3 que podemos observar en el área de aquí, justo aquí. Y también amplitud negativa de 3 en la parte más baja de la frecuencia es un 3 negativo. Y tenemos un ciclo completo cada vez que se completa un 2pi. Problema 7. Identificar características de las funciones periódicas. Una boya en el mar sube y baja con las olas. La altura h en función de t de la boya respecto al nivel promedio del mar está modelada por la función h en función de t es igual a 2 al seno en función de t. Aquí tenemos una gráfica que muestra la función y dice, identifica la amplitud, el periodo y la altura máxima y mínima. Entonces iniciamos con la amplitud. En este caso sabemos que desde la línea horizontal, que viene siendo nuestro eje X, la amplitud es igual a 2, igual si vemos el lado negativo es menos 2. Entonces nuestra amplitud es igual a 2. El periodo, bueno, en periodo es cada vez que se completa un ciclo completo de esta frecuencia. En este caso iniciamos aquí y terminamos cuando estamos en 2pi. Entonces un periodo es igual a 2pi. Y la altura máxima y mínima, bueno, como ya hemos detectado, la altura máxima que podemos obtener es un 2 positivo y la altura mínima posible según esta frecuencia es un menos 2. Problema 8. Graficar una función trigonométrica. Un péndulo oscila de un lado a otro y su posición horizontal, x con respecto a t, al punto de equilibrio, puede ser modelada por la función x en función de t es igual al coseno del tiempo. Vamos a graficar la función y nos pide que identifiquemos los puntos donde la función alcanza sus valores máximos, mínimos y donde cruza el eje del tiempo. Aquí contamos con nuestra función ya graficada y podemos observar claramente que el punto máximo aquí es 1. Tenemos una amplitud de 1 y si nos fijamos en la parte inferior también tenemos un valor de menos 1 como el punto mínimo. Entonces nuestra amplitud es de 1, punto máximo es igual a 1, punto mínimo es igual a menos 1. Y cuando tocamos el eje t, bueno, cuando estamos progresando con el tiempo, vendría siendo en los puntos 1.57, 4.71, 7.85, entonces un poquito más de cada 3 puntos. Problema 9. Traducir problemas verbales en funciones trigonométricas.
Un faro está girando y su luz ilumina la costa en intervalos regulares. El ángulo de la luz respecto a su punto fijo en la costa está dado por la función del tiempo. Si el faro completa una vuelta completa en 360 grados en 12 segundos, resuelva lo siguiente. Entonces, para eso tomemos en cuenta que el faro está en un lugar estático y va a estar iluminando una zona, después otra zona, hasta cubrir toda la zona, que va a ser un círculo. Y esto, que es igual a 360 grados, lo va a cumplir cada 12 segundos. Escriba una función que relacione el ángulo de la luz en grados con el tiempo en segundos. Para esto, bueno, bastante sencillo. Sabemos que nuestro recorrido total es de 360 grados y esto lo completa en 13 segundos. Entonces, si lo dividimos, obtenemos que cada segundo se recorren 30 grados del recorrido. Como una función, podemos decir que es 30 en función del tiempo. Entonces, para calcular el ángulo de la luz según el tiempo, simplemente vamos a utilizar esta función. Por ejemplo, si tenemos esta primera parte, el tiempo es igual a 3 segundos. Nuestra multiplicación, 30 por 3 va a ser igual a 90 grados recorridos para ese tercer segundo. Igual, segundo ejemplo, para el sexto segundo vamos a haber recorrido 180 grados de recorrido y para el noveno segundo vamos a haber recorrido 270 grados. Problema 10. Simplificar una expresión usando funciones trigonométricas. En una pista circular, un corredor da vueltas constantes y su posición angular está relacionada con el tiempo en segundos. Se proporciona la siguiente expresión. Simplifica la expresión E usando identidades trigonométricas. En este caso, nuestro numerador dice seno de 2 por el ángulo. La propiedad trigonométrica que vamos a utilizar es la siguiente, que dice que ese factor mismo es equivalente al doble del seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo término que tenemos en nuestro denominador. Es decir, que nuestro numerador y nuestro denominador son equivalentes. Y es una división, vendría siendo lo mismo de dividir 1 entre 1, entonces nuestro resultado de E es igual a 1. Continuemos. Sustituya el ángulo con 30 grados para calcular el valor numérico de E. Bueno, entonces vamos a proceder. Tenemos primero el seno del doble del ángulo. Tenemos el seno del doble del ángulo. Es igual a radicando 3 sobre 2. Después tenemos el doble del seno de 30 grados, eso es igual a 1/2, tenemos aquí nuestro medio, y de nuevo multiplicamos por el coseno del ángulo, en este caso igualmente va a ser radicando de 3 sobre 2. Entonces tenemos mismo radicando arriba y abajo, se cancelan y tenemos la multiplicación de 2 por 1/2 es igual a 1 entero. Entonces sí, sabemos que la expresión correcta es igual a 1. Problema 11. Calcular un valor usando las identidades de suma y diferencia. Un carpintero necesita cortar un listón de madera en un ángulo de 75 grados. Sin embargo, su sierra solo tiene medidas estándar para ángulos de 45 grados y 30 grados. Ayuda al carpintero a calcular el valor exacto del seno de 75 grados usando las identidades de suma y diferencia. En este caso, aquí tenemos la identidad de suma y diferencia. Nuestro objetivo va a ser un seno de 75 grados. Entonces podemos descomponerlo en ambos elementos. Primero tenemos el seno A, que van a ser los 45 grados que podemos calcular, y el coseno B, que serán estos 30 grados. Y a esa multiplicación le sumaremos el coseno de A, que son estos 45, y multiplicaremos el seno de B, que son estos 30. Entonces, si ahora sí extendemos y obtenemos el valor específico de cada uno y simplificamos, el resultado del seno de 75 grados será raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 2 sobre 4. Problema 12. Traducir problemas verbales en modelos de variación. Un equipo de montañistas está planeando un ascenso en el que necesitan llevar suficiente agua. Saben que la cantidad de agua necesaria, A, depende del número de personas, P, la duración de la caminata, H, en horas, y la altitud, A, en kilómetros. La relación está dada por el hecho de que a 0 kilómetros de altitud, una altitud igual a 0, necesitan 0,5 litros de agua por persona por hora. Por cada kilómetro adicional de altitud, necesitan 0,2 litros adicionales por persona por hora. Entonces, para expresar esto con una función, tenemos primero P, y es una multiplicación, es uno de los factores porque es la cantidad de personas. Y luego las horas, porque dependiendo de la cantidad de horas va a incrementar
en una multiplicación y tenemos dentro de este paréntesis aquí estos factores. Entonces 0.5 porque es la cantidad fija que necesita tomar una persona, de acuerdo, una persona cada hora, esa es la medida, entonces 0,5 litros, más vamos a utilizar 0,2 litros por altitud. Entonces si nuestra altitud es nula, si no hay ningún tipo de inclinación, están caminando en una superficie plana, bueno, entonces esta altitud 0,2 multiplicado por 0 no va a aplicar, entonces va a ser simplemente el factor fijo que ya hemos visto. Calcule la cantidad de agua que deben de llevar 5 personas para una caminata de 7 horas a una altitud de 2 kilómetros. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar los factores de esta función que creamos con los valores, los parámetros que nos está dando aquí el problema. Entonces 5 personas, en lugar de P ponemos 5, a una caminata de 7 horas, en lugar de H ponemos este 7, tenemos nuestras constantes 0,5, 0,2 y dice que es una altitud de 2 kilómetros, entonces multiplicamos aquí 2 en lugar de la A y nuestro resultado sería 31.5 litros de agua para esa caminata. Creo que será bastante difícil cargar esa cantidad de agua, a lo mejor afecta un poquito el desempeño, pero bueno, ese es el resultado. Y segundo, si tienen 20 litros de agua, ¿cuántas horas pueden caminar 4 personas a una altitud de 3? Entonces vamos a poner 20 litros de agua como nuestro total y vamos a igual reemplazar los valores. Por ejemplo, P, pues tenemos 4 personas y tenemos una altitud de 3. Entonces desarrollamos, simplificamos y al final concluimos que va a ser un total de 4.54 horas de caminata si se llevan 20 litros de agua. Son 4 personas a una altitud de 3 kilómetros.